aquí al doctor Jocelyn Torres. Él es médico inmunólogo, pediatra y alergólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Doctor Jocelyn Torres ya nos ha acompañado en este programa, nos ha hablado de las alergias, pero seguro usted no se acuerda, usted no lo recuerda. Vamos a recordar y vamos a responder otras preguntas sobre las alergias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, un placer para mí y bueno, para la audiencia que están todos viéndonos, pues muchísimas gracias por estar allí conectados a esta hora. Gracias por venir, doctor. Alergias e inmunización. ¿Se puede decir inmunización alérgica o inmunoterapia alérgica? Realmente son términos sinónimos. Okay. Los pacientes que están recibiendo la inmunización contra las alergias, le llamamos inmunoterapia, realmente ese es el nombre correcto. Inmunoterapia, así se conoce en la literatura, en los libros y en los artículos de opinión, se coloca como inmunoterapia, que puede ser sublingual o puede ser subcutánea, pero es la inmunoterapia. Ahora, sinónimos: vacuna de alergia, inmunización contra alergia, inmunoterapia específica, o sea, hay muchísimas formas de llamarlo, ¿okay? De sensibilización, a veces también le dicen por allí, contra antígenos específicos. Pero bueno, son todos términos que son sinónimos. El término correcto es inmunoterapia contra vacuna o inmunoterapia alergeno específico. Bien, vamos a entender qué es una alergia. Ok, es una respuesta exagerada del organismo frente a un elemento que es normal para el resto de la población. Por ejemplo, el paciente que es alérgico al perro, normalmente el perro no tiene que producir ningún tipo de reacción en las personas, pero una persona que es alérgica, al tener contacto, bien sea con la caspa o con el pelo del perro, puede hacer una reacción exagerada porque su organismo interpreta que ese elemento le está haciendo daño, entonces se lo ataca y produce la reacción alérgica. Bien, y ese es un tipo de alergia. ¿Cuáles son los más, digamos, los 5 más importantes de los tipos de alergia? En cuanto a las causas, fíjate, en Venezuela lo más importante son los ácaros. Hay varios estudios internacionales que dicen, bueno, en algunos países pólenes, ácaros, pero en Venezuela nosotros hemos hecho varios estudios y los ácaros siguen siendo el antígeno más frecuente. Más o menos el 80% de la población alérgica son alérgicos a los ácaros. Luego están otro grupo de personas que son alérgicos a otros elementos. Entonces ahí entra el gato más que el perro, luego viene el perro. También están las cucarachas, los mosquitos y otros elementos alimentarios que son menos frecuentes, entre los que entrarían el pescado, los mariscos, también entra, digamos que un poquito más tardíamente, el trigo y la leche, aunque la gente piensa que es muy frecuente, no es tan frecuente. Es aproximadamente un 2-3% el porcentaje de alergia a la leche, o al trigo incluso también es un poquitico más, quizás 4%, pero es un porcentaje muy pequeño en cuanto al universo de todos los pacientes alérgicos. También es muy frecuente que se den alergias combinadas, es decir, es muy frecuente que un paciente tenga alergia a los ácaros y a los perros, o a los ácaros y al mosquito, o a los ácaros y a la leche. O sea, pueden haber combinaciones de elementos, pero los ácaros siguen siendo el más prevalente de todos. ¿Y se pueden hacer con eso o de pronto yo ya tengo 15 años y entonces ahora es cuando soy alérgica? Normalmente las alergias comienzan en la infancia. Esa es una pregunta muy interesante porque, hay predisposición genética para la alergia. Se dice que si un padre es alérgico, el paciente tiene 30% de posibilidades de ser alérgico. Pero si ambos, los dos padres, son alérgicos, eso aumenta a un 70%. Pero la alergia no se determina solo por la genética. Hoy en día sabemos que tiene que haber interacción entre los elementos ambientales con los que ese paciente esté expuesto. Es lo que llamamos hoy en día el exposoma. Es decir, ¿qué es el exposoma? Es la contaminación ambiental, la alimentación, que es sumamente importante, los contaminantes que tenga en su casa, otros alergenos, que tenga, por ejemplo, que haya nacido por parto, por cesárea. Entonces ahí entra la microbiota, que también tiene un papel fundamental en el tema de desarrollo de alergias. Todos esos elementos interactúan con el paciente o con la genética del paciente para desarrollar la expresión de la alergia o no. Es decir, la alergia yo la tengo la predisposición genética, pero esos elementos tienen que entrar en mi organismo, entrar en contacto con mi organismo para que ese gen se exprese o se silencie. Obviamente lo que queremos es que esté silenciado y eso depende, por supuesto, de estas condiciones ambientales que hemos hablado. Bien, y ahora el tema de
ahí se me fue la pregunta, la intolerancia. ¿Se puede decir que se parecen porque nombró los alimentos? ¿Es alergia a unos alimentos o es intolerancia? Están las dos situaciones, ¿ok? Está la alergia, que es la expresión, pues digamos, a través del sistema inmunológico, lo que llamamos hipersensibilidad tipo 1, que es mediado por una molécula que se llama IgE, inmunoglobulina E, es la que media la alergia. Si le dice su médico que usted es alérgico a algo, usted tiene una hipersensibilidad tipo 1 y va a ser una reacción que normalmente es inmediata, una reacción que lo máximo 4 horas. Más de 4 horas ya no pudiéramos hablar de alergia porque ya es una reacción tardía y hay otros elementos involucrados. Ahora, la intolerancia es diferente. La intolerancia puede ser alimentaria, pero también puede ser ambiental. Son diferentes elementos. Hay varios tipos. Están las intolerancias que tienen que ver con déficit enzimático. Entonces el paciente, por ejemplo, intolerante a la lactosa, porque no tiene la enzima apropiada o porque la enzima no funciona correctamente. Entonces ahí estamos hablando de intolerancia a los azúcares, a otros tipos de elementos. Pero están las intolerancias a las proteínas que normalmente están mediadas por otro mecanismo. Ahí hay un tema controversial, pero se dice que la IgG, la inmunoglobulina G, puede producir reacciones tardías que a veces llamamos intolerancia a alimentos. Pero es importante recalcar que las intolerancias de este mecanismo son mediadas por IgG y son a proteínas, no a azúcares. Por lo tanto, una alergia a la lactosa, que es un azúcar, no es una alergia real. ¿Por qué? Porque las alergias y las intolerancias de este tipo tienen que ser a proteínas, no a azúcares como la lactosa. La lactosa produce intolerancia, pero enzimática. Ahora, yo he escuchado que, por ejemplo, bueno, si eres intolerante, tómate la enzima. ¿Eso se puede? Claro, si el paciente es intolerante del tipo de vista enzimático, entonces ahí sí puede utilizar, por ejemplo, la famosa lactasa que la venden en muchos lugares y en farmacias, etcétera. Ayuda a los pacientes que son intolerantes a la lactosa, ¿ok? Pero obviamente hay que hacer un diagnóstico apropiado si hay una intolerancia real o es una alergia o es una intolerancia mediada por IgG a proteínas, porque mucha gente dice yo soy alérgico o intolerante a la lactosa. Ajá, o soy alérgico a la lactosa. No es alérgico, es intolerancia. Pero hay que ver si tú eres de verdad a la lactosa o es a la proteína de la leche de vaca. Porque si es a la proteína, tú puedes tomarte toda la lactasa que quieras, todas las enzimas que quieras y no te va a hacer nada, porque el problema no es la lactosa, sino la proteína. Bueno, más adelante vamos a hablar, cuando hablemos ya de diagnóstico, tratamiento del examen. Si hay un examen que me diga, eres alérgica a todo esto. Pero quería preguntarle de la microbiota, que la mencionó, y quería entender qué es eso, porque lo hemos escuchado, yo lo he escuchado como de 2 años para acá. Bueno, eso es algo que se conoce hace mucho tiempo, solo que le hemos dado como importancia en estos últimos años porque hemos descubierto que tiene muchas funciones. ¿Qué es la microbiota? Son esos microorganismos que se encuentran conviviendo con nosotros. Esos mecanismos es una simbiosis. Ellos viven con nosotros y nosotros vivimos con ellos. Ellos están en nuestro organismo. Antes decíamos que solamente era microbiota intestinal, que solamente estábamos a nivel intestinal, pero hoy en día sabemos que hay microbiota a nivel intestinal, a nivel pulmonar, a nivel vaginal, a nivel de la uretra, o sea, tenemos microbiota en todo nuestro organismo, ¿ok? Y son organismos que están allí tienen una función importante, que es varias. Primero, filtrar. Ellos permiten el paso de ciertos elementos o no. Incluso muchos de ellos nos ayudan a procesar ciertos alimentos a nivel intestinal porque nosotros no tenemos esas enzimas y la microbiota nos ayuda. Por ejemplo, el caso de algunos elementos vegetales, ¿okay? La celulosa, muchas de estas cosas nosotros no tenemos enzimas naturales para poder procesarlas y la microbiota nos ayuda en ese sentido. También tenemos microbiota incluso a nivel uterino. Antes decíamos que el útero, el líquido amniótico, era un líquido estéril y hoy en día sabemos que hay microbiota allí residente y que es la que ayuda a que ese bebé desarrolle un sistema inmunológico sano. Entonces ahí viene la otra función de la microbiota. Como ella interactúa con el sistema inmunológico, funciona como estimulante. Entonces permite que ciertos elementos, ciertas proteínas se expresen y que regulen la función inmunológica, permitan que haya tolerancia, que no haya alergias. Eso es fundamental como una función de la microbiota. Hoy en día se le está dando mucha importancia porque justamente uno de los elementos que desequilibra la microbiota es la alimentación, la contaminación y ese tipo de elementos lamentablemente hacen que nuestra microbiota no sea adecuada y pues lleva detrimento de la salud de manera importante, no solo a nivel intestinal,
sino también en otros elementos. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que una alteración de la microbiota a nivel pulmonar puede llevar a consecuencias tan graves como un EPOC, asma incluso, o hasta cáncer. La disbiosis, que es cuando esa microbiota no está equilibrada apropiadamente, va a llevar, por ejemplo, a nivel pulmonar, a la larga se ha demostrado que puede llevar incluso a cáncer pulmonar. A nivel intestinal puede llevar a todas las enfermedades que ustedes quieran y puede hacer que se expresen muchísimas, quizás enfermedades que el paciente tenía por ahí como dormiditas, pero a nivel genético, pero que la microbiota se altera y entonces hace que se expresen estas enfermedades. Incluso puede hacer que una enfermedad que tengamos quizás leve se ponga peor, como por ejemplo celiaquía o por ejemplo las mismas intolerancias, alergias, etcétera, el colon irritable, enfermedades que tienen que ver con la parte inmunológica como la enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Son muchísimas las funciones que tiene la microbiota y hoy en día cobra cada vez más importancia. Es decir, una persona fumadora dañó su microbiota. Probablemente sí, la tiene dañada. Y no solamente, lo peor no es que la daña su microbiota, sino que daña a los que están alrededor. Porque mucha gente dice, no, pero es que yo fumo solamente fuera de mi casa y mis niños, etcétera. No. Ese olor, eso queda impregnado y lamentablemente, le guste a quien le guste, y lamentablemente es así, pues los fumadores pasivos, los que están alrededor de esa persona, así fumen alejado del paciente, lamentablemente va a tener una interacción con nuestra microbiota, con nuestro ambiente, y eso va a hacer que haya detrimento de la salud, no solo respiratoria, sino también a otros niveles. Ahora, doctor, ¿las alergias se curan, se quitan? Ya yo era alérgica, fui donde el doctor Jocelyn, se me quitó mi alergia para siempre. ¿Eso puede ser así? Lamentablemente no. Las alergias son, digamos que, elementos que están con nosotros toda la vida. Ahora, ¿qué podemos hacer si controlarlas? Y controlarlas de manera bien efectiva. Hoy en día tenemos elementos importantes que nos ayudan a controlar esas alergias al punto que la gente se olvida de que es alérgica. ¿Okay? Yo tengo pacientes que pues les ha ido muy bien con su tratamiento y dicen, mira, más nunca yo he tenido síntomas, a lo mejor son síntomas muy leves, pero como claro, de tener, por decir algo, moco, rinorrea todos los días a tenerla ocasionalmente es una mejoría pues del cielo a la tierra, 90% quizás. Entonces hay otros pacientes que digamos que no les controla tanto, pero en general el tratamiento apropiado, adecuado, con todo este control, no solamente del que tiene que ver con la parte alérgica como tal, la parte de las células, etcétera, sino también el control ambiental, el control dietético, cambios en el estilo de vida, todo eso hace que el paciente mejore su condición y mejore su calidad de vida y se sienta, pues digamos, adecuado, pleno para hacer todas sus actividades sin mayor inconveniente. ¿Y cómo sería ese tratamiento? Más allá de los factores ambientales, la comida, ¿se inyecta algo? La inmunoterapia, ¿se toma algo? justamente. La inmunoterapia o vacunas de alergia, lo que dijimos al principio, pues son elementos que lo que van a hacer es modificar la respuesta inmunológica. Entonces, esa respuesta inmunológica dependiente de IgE, de inmunoglobulina E, que dijimos al principio, lo que hacemos es desviarla para que la respuesta sea más bien del tipo reguladora y el sistema inmunológico comience a aceptar o a tolerar esos elementos que antes pensaba que eran dañinos, que dijimos el ejemplo al principio, el pelo de perro, empieza a decir, no, ya va, esto no es dañino, esto es normal, vamos a aceptarlo, y hace una tolerancia de ese elemento, y entonces la respuesta inmunológica pues ya no es positiva para eso, entonces el paciente comienza a tolerarlo y bueno, ya se le quita la alergia o se le mejora la alergia. ¿Y eso es todos los días? ¿Es una vez cada 15 días? Bueno, la inmunoterapia, dependiendo del tipo de inmunoterapia que tengamos o que vayamos a utilizar, hay diferentes esquemas. Digamos que hay muchas marcas, hay muchas formas, porque hay oral, hay inyectado. Entonces, dependiendo del esquema que utilicemos, dependiendo de la marca, pues va a variar el esquema. Por decir algo, la que yo más utilizo, que es la subcutánea, al principio es 2 veces a la semana, ¿okay? Ojo, son inyecciones de insulina chiquititas en los brazos, no es una cosa tampoco tan complicada. Pero después se pasa a 1 vez a la semana, después se coloca cada 15 días y por último 1 vez al mes. Hay unas que son orales, que son ventajosas porque no es una pullada, sino que pues simplemente es unas gotitas en la boca y va muy bien el paciente, se siente muy bien porque no se tiene que pullar, pero el problema es que es todos los días. Entonces hay que utilizarlo todos los días por un tiempo, después se va reduciendo un poco hasta 3 veces a la semana y todo eso depende, insisto, de la marca que estemos utilizando. Cada marca es diferente y cada marca tiene un esquema propio porque eso depende de las concentraciones.
cada vacuna, cada frasquito, cada vial son diferentes, porque eso lo que vamos haciendo es desensibilizar. Son diferentes concentraciones que se le van dando al paciente para que vaya poquito a poquito tolerando. Eso es como cuando tú empiezas a hacer ejercicio. El primer día comienzas con la primera rayita porque no podemos... Sientes la muerte, sientes Exacto, la muerte. y al otro día estás que no te puedes ni mover. Ya después, cuando ya te lo toleras, no sé, 2, 3 semanas, empiezas y aumentas a 2, 3 rayitas, luego, mira, lo tolero, cuando ya llegas al punto que lo vas tolerando cada vez más y vas cambiando hasta que ya toleras la cantidad que tú necesitas o que tu entrenador te dice que necesitas. Entonces, es lo mismo, vamos a ir entrenando a nuestro organismo, en este caso al sistema inmune, al muscular, vamos entrenándolo para que tolere pequeñas cantidades hasta que lleguemos a tolerar la cantidad normal de ese elemento que está en el ambiente. Bien, ¿y eso aplica para cualquier alergia o va a depender de la alergia? Bueno, lamentablemente no tenemos inmunoterapia para todas las alergias, ¿ok? Porque, claro, hay elementos raros, por decir algo. En estos días tuve un paciente que era alérgico a la auyama. Entonces, no tengo inmunoterapia para auyama porque eso es algo muy raro. O estos días también un paciente que era peor porque era alérgico al ají dulce. Me decía que era con el ají dulce más que con el picante. Y dije, uy, está fregado porque estamos en Venezuela. Sí. Sí. Pero, eso es una especie muy propia de nosotros. Eso no existe a nivel, digamos que, internacional, porque estas cosas normalmente vienen importadas, ¿ok? Y se hacen para elementos, pues, que sean comerciales, pues. Pero lo bueno es, dentro de eso, bueno, que chévere, no tenemos para todo, pero las cosas más importantes, ya dijimos, el 80% son alérgicos a los ácaros, para esas sí tenemos. Para las cosas más comunes, perro, gato, pólenes, que son bien frecuentes, quizás no es nuestro medio, pero sí es frecuente, ácaros, tenemos elementos. Y hoy en día también contamos con algunas inmunoterapias alimentarias. Quizás son menos efectivas que las ambientales, pero sí funcionan también. Por ejemplo, tenemos hoy en día disponible inmunoterapia para leche, para trigo, para huevo, para durazno, para maní, que son elementos alergénicos importantes y que pueden, pues, ayudar al paciente a que tolere cantidades pequeñas o moderadas del alimento y que no vaya a tener riesgo ni vaya a poner en peligro su vida, pues, porque sabemos que estas alergias en algunos casos pueden poner en peligro la vida del paciente si hay una dificultad para respirar. Y con la inmunoterapia evitamos que eso pase. O sea, no le vamos a quitar la alergia al paciente, pero por lo menos va a tolerar cantidades moderadas si se lo come por error o si se quiere comer un poquito, bueno, no pasa nada porque no se va a morir por eso. Bien, doctor, ¿cómo hacen estas personas que se van a someter a una cirugía, a una intervención? Soy alérgica al yodo, al látex, o sea, no puedes escapar de... Claro. A ver, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico apropiado, porque hay muchísima gente que dice, yo soy alérgico al yodo. ¿Y por qué? Bueno, porque hace 1000 años, 20 años me hicieron una limpieza y me salió una alergia en el... pero a lo mejor era porque era una irritación, a lo mejor era la piel, no era el yodo como tal. Y también hay que ver el tipo de yodo. Hoy en día los contrastes que se utilizan, los contrastes yodados, que se utilizan para hacer estudios, tomografías, resonancias, etcétera, son hiposmolares, entonces es muy poco probable que den reacciones. Sin embargo, uno siempre tiene la previsión, si el paciente dice que es alérgico, lo primero es hacer la prueba. Hay pruebas para que demostrar si el paciente es o no es alérgico, ¿okay? Que son las pruebas de reto. Lamentablemente ahí las pruebas de laboratorio no son tan efectivas, ni las pruebas tampoco de piel, sino que son pruebas de reto. Hay que darle pequeñas cantidades del medicamento o del contraste al paciente para ver si lo tolera. Eso es una prueba controlada que no se puede hacer así como, vamos a ponértelo aquí. Eso hay que hacerlo en la clínica, que tengamos disponible la emergencia por si acaso, hay que tomar vías al paciente, en fin. Es una prueba controlada, pero que se puede hacer perfectamente y demostrar si el paciente es o no es alérgico. Número 1. Número 2. Si fuera alérgico el paciente, tenemos dos opciones. La primera es una cosa que llamamos premedicación. Dependiendo del tipo de alergia, podemos colocar medicamentos previos al procedimiento, a la cirugía, a la tomografía, etcétera, para que el paciente tolere esas cantidades. Eso es algo que hacemos con mucha frecuencia. Hoy en día, de hecho, con el aumento de los cateterismos, que son, pues digamos, estos procedimientos que utilizamos para los pacientes que tienen infartos y tipo afecciones cardiovasculares, ¿okay? Y me llegan con muchísima frecuencia. Mire, el paciente dice que es alérgico a yodo y le vamos a hacer un cateterismo en media hora. Que hay que salir corriendo, y lo que hacemos es, como no tenemos tiempo para hacer una prueba, lo que hacemos es que le ponemos una premedicación. Ya después, cuando el paciente salga,
pues veremos si le hacemos la prueba o no. Pero le hacemos una premedicación, lo cual nos ayuda a que el paciente tolere el medicamento, por lo menos temporalmente. Cuando hay medicamentos que el paciente tiene que recibir sí o sí, por decir algo, un antibiótico que no hay otra opción, porque el germen es resistente a todos los demás y solamente es sensible, no sé, a trimetoprim sulfa, por decir algo, y el paciente es alérgico. ¿Qué hacemos? Podemos hacer o bien la premedicación, pero eso es muy complicado porque habría que hacerlo cada vez que el paciente tome el medicamento, pero si no, tenemos otra opción que es la desensibilización. Es un procedimiento también un poquito engorroso, pero existe, que es lo importante, que hay posibilidades. No es que el paciente está condenado a morirse porque no le puede recibir el antibiótico. La desensibilización es un procedimiento en el que vamos haciendo como la inmunoterapia, dando pequeñas cantidades del medicamento hasta que el paciente lo tolere. ¿Okay? Si se hace correctamente, que tiene que hacerse por lo menos en 2 días, día y medio, vamos dándole poquito a poquito, le vamos dando cantidades, el paciente tolera. Cuando empieza a tolerar, se le empieza a dar el medicamento. ¿Okay? Y lo puede tolerar el tiempo que lo necesite. ¿Cuál es el inconveniente de la desensibilización? Que una vez que el paciente suspende el medicamento, lamentablemente ya vuelve a su alergia como estaba antes. ¿Okay? No es que, ya se me quitó la alergia para toda la vida, no. Se te quitó en el tiempo que tú recibiste el medicamento. A lo que lo dejaste de recibir, pues lamentablemente ya vuelves a la alergia. Pero por lo menos eso le da una oportunidad a los pacientes que tienen que recibir necesariamente un medicamento específico, que lo reciban sin mayor inconveniente. Vamos con las preguntas. El abogado Jaycee le dice, sufro de rinitis alérgica, ¿alguna recomendación médica para evitarla? La rinitis alérgica, como dijimos, lo primero es verificar si de verdad es una alergia, porque hay rinitis de otras causas. Pero entonces verificar si es una alergia y lo más importante, ¿a qué es la alergia? ¿Qué me produce la alergia? Si es ácaro, si es pólenes, si es un alimento, si es perro, si es el gato, si es el látex, no sé, cualquier cosa que pueda desencadenar la alergia. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo sabiendo que soy alérgico, al evitarlo, pues voy a evitar mi alergia. Están los medicamentos que podemos utilizar para calmar los síntomas, los antihistamínicos o antialérgicos comunes orales que utilizamos, todos los que sabemos. Por favor, y aquí es importantísimo, antihistamínicos de segunda generación, loratadina, cetiricina, levocetiricina, desloratadina, fexofenadina. Esos son los más importantes, son los que tenemos en el país. Los de primera generación, llámese Benadryl y todos esos que conseguimos en bodegones, no se deben utilizar sin ningún tipo de supervisión médica porque producen demasiados efectos secundarios. En Venezuela ese tipo de antihistamínicos no se consiguen, no es por situación país, es simplemente porque están prohibidos desde hace muchísimo tiempo. Ese tipo de antihistamínicos no se deben utilizar, sino solamente en casos bien específicos. También tenemos los esteroides tópicos, los que nos colocamos en la nariz, que no son los descongestionantes, no es puedo decir la marca, ¿verdad? El famoso Afrin, no es ese, sino los antihistamínicos, los corticoides que se colocan en la nariz. Ese tipo de medicamentos son importantísimos para bajar la inflamación de la mucosa. Y los antileucotrienos, que también se utilizan, el Montelukast, para bajar la inflamación a largo plazo. Entonces, ese tipo de medicamentos son útiles para controlar los síntomas de rinitis y de alergia en general, pero solamente controlan síntomas, la causa no. Entonces hay que buscar la causa y utilizar tratamientos como la inmunoterapia. Entonces lo más importante es que usted vaya a su médico para que le hagamos pruebas y decidimos qué tipo de tratamiento es el más apropiado para cada paciente. Con el caso de la tos, lo mismo, hay que ver si esa tos es de origen alérgico o de qué tipo es, porque puede ser simplemente una alergia y es una manifestación de rinitis, pero ojo con eso, la tos en niños pequeños de manera incontrolada y que no tiene una causa específica, puede ser un asma, puede ser una primera manifestación de asma. Hay que acudir a su pediatra para que su pediatra haga las pruebas apropiadas a ver si es alergia o es asma, es rinitis o qué es, no se quede solamente con que hay la tos y ya. Dijo eso hay que verificar. Que le recomendaron Talsic, doctor. Eso es un antialérgico y perfecto, calma el síntoma. Y si le calma con Talsic, muy probablemente es una alergia. Ajá, pero no solamente quedamos en lo mismo. Hay que ver qué es lo que produce esa alergia y ver si hay otras cosas y otras comorbilidades, porque lamentablemente la rinitis usualmente no viene solita, ya se acompaña de otras cosas, dermatitis, etcétera, asma incluso, entonces hay que estudiar al paciente de manera integral para ver si tiene otros tipos de enfermedades. Soy alérgica a los AINES, desde que tenía 23 años solo puedo tomar acetaminofén. Otra cosa, los olores fuertes y el polvo activan el asma. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Ese es el mismo paciente? No, es otra que tiene 23 años. Bueno, la de los AINES, en esos casos lo que hacemos es buscar alternativas. Si ya estamos seguros y el paciente tiene reacciones, no vamos a estar
buscándole 5 patas al gato, es alérgico a los AINES, pues ni modo. Pero sí hay alternativas y eso es importante saberlo. Hay medicamentos que no son AINES, pero que sirven como analgésicos, como antiinflamatorios y como antipiréticos, que no son AINES y que pueden utilizarse con el paciente y que pueden ayudar a calmar el dolor o la fiebre en casos bien específicos, pero hay que verificar entonces al paciente que es alérgico a los AINES si tolera estas otras alternativas de tratamiento. Entonces hay que ir al médico para hacer pruebas de reto o pruebas de medicamentos. Y en el caso de la paciente con asma, ¿era? Es ella Aquí es el misma, asma dice con que tiene alergia. el polvo y el asma. Ok, si el paciente el polvo le exacerba el asma, definitivamente el problema es alergia. Igual olores fuertes, dice. Es lo mismo, es alergia porque probablemente eso lo que está es desencadenando el proceso alérgico reflejo en la nivel nasal y eso hace que el asma venga pues secundariamente. Normalmente es lo que decíamos, que hay mucha relación entre rinitis y asma, usualmente la mayoría de los pacientes tienen las dos condiciones, entonces hay que, lo mismo, hacer pruebas de alergia para ver si es realmente paciente. Ahora, entiendo que es el mismo paciente que tiene las dos situaciones. Sí. Ok, en ese caso, amiga, es importantísimo que te hagas el tratamiento con inmunoterapia, porque hay una de las cosas que tiene la inmunoterapia, una de las bondades que tiene, es que las vacunas de alergia o inmunoterapia hacen que de alguna manera este tipo de condiciones o las otras alergias que pueda tener el paciente de manera indirecta mejoren. Es decir, si usted es alérgico, por decir algo, a los ácaros y a los pólenes y le colocamos inmunoterapia, controlamos el asma, controlamos la rinitis, controlamos la alergia al polvo, etcétera, pero de manera indirecta, como estoy manipulando el sistema inmunológico, puedo controlar las otras reacciones, llámese en este caso la de los AINES. Ojo, no es que se le va a quitar la alergia a los AINES, pero por lo menos va a tolerar cantidades pequeñas sin tener el riesgo de que haya una dificultad para respirar. Entonces van a ser reacciones mucho más leves, mucho más solapadas, por si acaso hay un accidente, una cosa, se lo dan de manera pues, accidental sin que el paciente lo sepa o se equivocan o lo que sea. Y eso es muy importante. Entonces podemos matar 2 pájaros de un tiro en ese caso. Bien, Janet le dice, ¿qué recomienda para alergia por contacto con el escritorio? A nivel de los codos, se me resecan, siempre me exfolio e hidrato, pero sigo igual. La dermatitis de contacto es un tipo de alergia diferente, es una hipersensibilidad tipo 4, el mecanismo es diferente, pero hay que hacer primero la prueba también, a ver a qué somos, es una prueba diferente, esa es una prueba de parche, una prueba, porque ahí la reacción es tardía. Entonces no es inmediata como las alergias regulares. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos al paciente, le colocamos al paciente unos parches en la espalda, como una especie de calcomanías, donde colocamos los diferentes elementos que puedan producir la alergia del paciente. Entonces ahí entran cosas, plásticos, madera, pegamentos, pintura, níquel, metales u otras cosas con las que el paciente pueda estar en contacto y se lo dejamos en la espalda 3 días. A los 3 días lo quitamos y vemos cómo donde hace reacción y cuál es el elemento. Entonces, primero hay que verificar si de verdad es una dermatitis de contacto, algún elemento, porque a lo mejor puede ser la madera, pero puede ser también algún colorante, algún elemento que esté por allí en ese escritorio. Hay que verificar cuál es el elemento para poder evitarlo y pues darle un origen al asunto, ¿no? Y ya al evitar el elemento, pues voy a mejorar la condición. Buen día. ¿El eczema es una alergia? El eczema es una manifestación cutánea que puede ser producida por la alergia. O sea, no todos los eczemas son alérgicos, ¿ok? No todos los eczemas son alérgicos. Hay eczemas que se producen, por ejemplo, por enfermedades inmunológicas o enfermedades como la psoriasis que producen eczema o incluso la dermatitis de contacto produce eczema, pero no todas son alergias, ¿ok? Ahora, si es un eczema recurrente, ¿ok? Hay que verificar, pues, porque probablemente es alergia porque es la causa más común. Simplemente es la causa más común. Pero ojo, no todo eczema es alergia, entonces hay que estar como muy pendientes con eso. Bien, Emilcer le dice, mi nuera antes consumía mango y de repente desarrolló una alergia al mango muy fuerte. ¿Qué pudo haber pasado allí? Lamentablemente, eso es un tema también complicado porque las alergias evolucionan. Entonces mucha gente dice, bueno, pero si yo soy alérgico a, no sé, al perro, pues con evitar el perro tengo. Chévere, perfecto. Esa es una forma, pues evitamos el perrito y no me va a dar alergia. Pero eso es relativo, porque si el paciente no le controlamos la alergia correctamente, va a desarrollar otras alergias, es lo que llamamos marcha atópica. Entonces desarrolla otros elementos, desarrolla otras enfermedades o incluso desarrolla otras sensibilizaciones.
Entonces un paciente que inicialmente era alérgico a los ácaros puede desarrollar en el tiempo alergia a los perros, al látex, a medicamentos, a alimentos, y se va a ir pues haciendo una marcha atópica, y eso hace que el paciente cada vez esté peor. Una de las bondades también de la inmunoterapia es que justamente detiene el proceso alérgico y evita nuevas sensibilizaciones, evita que el asma progrese. Entonces, no es que se va a quitar, pero la detengo y se queda hasta ahí donde llegó, y no tengo nuevas sensibilizaciones, lo cual pues puede ser contraproducente para el paciente, como es el caso de esta señora. Probablemente ella comenzó con alergia a los ácaros, algo al polvo, qué sé yo, y con el tiempo ha desarrollado otras alergias, en este caso pues al mango. Quiere decir que si yo tengo una alergia tengo que ir a tratármela. Definitivamente. Mucha gente piensa que la alergia es algo, bueno, sí, transitorio, eso es algo con lo que se vive, aprende a vivir con eso, que es lo que decíamos antes. Como decía ayer, el doctor Urbina decía ayer, como es que aguanta terapia. ¿No? Aguántate allí. Aguanta terapia, excelente nombre. Exacto, eso lo acuñó el doctor Urbina, al cual felicito, por cierto, porque el doctor Uníades Urbina, que fue nombrado, ha sido nombrado presidente de la Academia Nacional de Medicina hace 2 días, nuevo presidente, que en junio ahorita toma posesión. Entonces, la aguantoterapia es eso, simplemente que, bueno, aguántate ahí. No, pero es que no tenemos que vivir con eso. Yo siempre le digo al paciente, mira, primero, eso va progresando, es lo más importante. Las alergias progresan y te vas a poner peor con el paso del tiempo. Pueden hacer, y a lo mejor tú no lo ves en este momento, pero más adelante vas a hacer otras enfermedades, otras patologías, otras sensibilizaciones, como la amiga que era una cosa y ahora tiene el mango. Y eso si no lo detenemos, más adelante va a tener reacción a otros tipos. Entonces, naranja, piña, otras cosas que van a ir, pues lamentablemente, haciendo avanzar la enfermedad. Pero adicionalmente, yo siempre le digo a la gente, mira, estamos en el siglo XXI, ¿por qué tú tienes que vivir con alergia? Eso no es normal. ¿Por qué tú tienes que limitarte a, no sé, ir a un espacio cerrado? Viven con un pañuelo. Con un pañuelito, porque tienes que limitarte a tener un perrito o una mascota, porque no, porque yo soy alérgico, no puedo tener perros. No, pero ya va. Hay cosas que podemos hacer, hay tratamientos disponibles, hay elementos. Estamos en el siglo XXI, tenemos tratamientos que están disponibles, y ojo, disponibles en Venezuela, los tenemos a disposición. Vaya con su médico sabe lo que le puede indicar para que usted se sienta mejor y pueda tener una calidad de vida, que es lo más importante. Carla dice, hace muchos me dio alergia a la vitamina B12 y me dio un brote de pepitas desde el pecho a la cara, y eso me duró muchísimo para quitarse, y desde ahí más nunca he tomado vitamina B12 por miedo. ¿Será que ya lo pudiera tomar? Hay que ver, porque la vitamina B, no es la vitamina como tal en sí, sino los componentes con los que vienen las ampollas, pueden producir alguna reacción, y es bien, bien frecuente. Yo diría es que primero, de repente probar con vía oral, que no tiene los mismos componentes de la inyectada, a ver si hay reacción. Y después probar, se pueden hacer otras cosas, ¿no? Cambiar la marca quizás. Pero es frecuente eso, y no es una alergia propiamente dicha, es simplemente una reacción a los excipientes del medicamento. Bien. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico en niños, adolescentes y en adultos? Bueno, es importantísimo que entendamos que el sistema inmunológico no es algo que podamos reforzar, no existe ninguna fórmula mágica para reforzar el sistema inmune. Eso no existe. Eso de que yo me voy a colocar un suerito y voy a colocar esto aquí, me voy a tomar este medicamento y me voy a tomar esto, y eso me va a hacer a fortalecer el sistema inmunológico, eso no existe, ¿ok? La única cosa que de verdad mejora el sistema inmunológico es ejercicio y dieta sana. That's it. Eso es todo. Ejercicio y dieta sana es lo único que está demostrado que mejora el sistema inmunológico. Claro, ya va. Hay otros elementos como vitaminas, la vitamina D, la vitamina C, el zinc, el magnesio, que pueden ayudar a mejorar un poquito la función del sistema inmunológico, simplemente porque tú le estás colocando, dando al sistema inmunológico elementos que él necesita. Pero eso es algo que es relativo y temporal. No es que yo tomo magnesio y ya me mejora el sistema inmunológico. Si usted no hace una dieta apropiada y hace ejercicio regularmente, no va a mejorar su sistema inmunológico por mucho zinc y por mucho magnesio que tome y por muchos sueritos que se ponga. Eso, como yo lo comparo siempre con los pacientes, como por ejemplo tú llevas el carro al servicio y le vas a cambiar el aceite, ¿ok? Obviamente tú le cambias el aceite, le cambias el filtro y el carro funciona chévere, deja de sonar,
por lo menos una semana. Cuando ese aceite ya se quema, que ya el filtro comienza a ponerse negrito otra vez, el carro vuelve con los mismos sonidos que tenía antes. Eso es algo temporal. Es lo mismo si yo me coloco un suerito y estoy 3 horas, 4 horas sentadito, recibiendo mi suero, agüita, hidratación, etcétera, me voy a sentir bien temporalmente. Pero eso a lo que pasa, eso ya, listo. Entonces eso es relativo, no caigamos en esas trampas de pensar que es que esto me va a quitar y me va a mejorar el sistema inmunológico. Eso no existe. O sea, hay cosas que básicamente ejercicio y alimentación sana, apropiada, es lo que mejora el sistema inmune. Bien, dice por aquí Elizabeth que tiene que ver el hígado con la dermatitis. Y otra pregunta, ¿por qué el vitiligo será alérgico o es alérgico? Ajá, realmente el hígado no. O sea, eso es algo muy común y que la gente dice mucho. Por supuesto, la alergia involucra todos los órganos, pero no tiene nada que ver específicamente una cosa con la otra. Y el vitiligo no es una alergia. El vitiligo es un problema inmunológico de la piel que debe ser tratado por nuestros amigos dermatólogos, ¿ok? Porque son los que tienen los elementos para repigmentar y todo este tipo de cosas. Los dermatólogos son los especialistas adecuados para tratar el vitiligo porque eso no es ninguna alergia. Cristina dice, buen día, Yero, en las noches, después de desmaquillarme los ojos, me pican demasiado. En la mañana amanezco con los ojos súper hinchados. ¿Qué será que puedo hacer? Bueno, hay que ver qué tipo de producto está utilizando para desmaquillarse porque podemos estar haciendo una alergia a estos elementos, ¿ok? Una dermatitis de contacto también pudiera ser a estos elementos. También puede ser que el paciente ya tenga una alergia previa y simplemente el desmaquillante o esos elementos no produzcan alergia, sino que producen irritación y ponen peor una mucosa que ya está inflamada. Entonces hay que estudiar a ese paciente a ver qué está pasando. Por lo pronto utilice productos lo más sencillos posible, lo más naturales posibles para evitar este tipo de situaciones y quizás no es la recomendación más idónea, pero quizás de vez en cuando tomarse un antialérgico antes de para tener una mejor noche, un mejor sueño. Bueno, después te mando el bálsamo que yo uso. A ver. Exacto. A ver. ¿Podría preguntarle al doctor en relación a la histaminosis? La histaminosis es una condición en la que lo que hay es un aumento en la producción de la histamina. La histamina es un elemento, una proteína que se produce por unas células que son mastocitos, que son las responsables de la alergia. O sea, la histamina es la que desencadena la reacción alérgica aguda, ¿okay? De hecho, los antihistamínicos, los antialérgicos, lo que hacen es bloquear la acción de la histamina. Entonces la histaminosis, el paciente pareciera que tuviera una alergia, pero realmente no es una alergia, sino que simplemente es un defecto celular en el que se producen niveles muy altos de histamina. Puede ser que sea motivado por algún alimento, sobre todo hay algunos pescados, algunos elementos que producen esto y algunos alimentos histaminérgicos, o sea, que producen aumento de la histamina o liberación de la histamina. Pero no es una condición alérgica propiamente dicha, ¿okay? Pero hay que estudiar al paciente para ver si de verdad eso y cuáles son los tipos de medicamentos, porque ahí los antialérgicos no van a funcionar tan adecuadamente. ¿La probiótica se puede tomar por cuánto tiempo? Los probióticos, a ver, depende para lo que vamos a utilizar, ¿okay? Porque si es para un tema diarreico, que es la única indicación a la que están 100% aprobados como medicamento los probióticos, se tiene que utilizar por máximo 7 días. ¿Okay? Pero si lo queremos utilizar para modular el sistema inmunológico, que a veces lo utilizamos, se puede utilizar por espacio de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo diría que más de 3 meses no. Sin embargo, hay que ver el tipo de probiótico y eso es muy importante. No cualquier probiótico sirve para estimular el sistema inmunológico. Ahí depende del tipo de probiótico, va a estimular más el sistema inmunológico respiratorio, el intestinal, si yo lo quiero para modular otro tipo de situaciones autoinmunes, en fin. El tipo de probiótico es importantísimo, no es cualquiera que yo me consiga y este porque tiene 15 cepas es mejor que este que tiene 12 o es mejor este que tiene una sola. Vaya con su médico que le va a recomendar el probiótico que usted necesita para la situación que está meritando. ¿Hay alguna relación entre las alergias y las enfermedades mentales? No directamente, pero sí las condiciones psicológicas, digamos situación de estrés, ansiedad, esquizofrenia, todo este tipo de cosas pueden hacer que las alergias se pongan peor. O sea, el paciente ya tiene que tener la alergia, pero por estas situaciones psicológicas, ansiedad, estrés, pudieran ponerse peor las alergias que ya existían previamente. Por favor, ¿cómo actuar de manera inmediata para dar los primeros auxilios a una persona que por consumo de mariscos se complique? Muy importante. A ver,
Si el paciente no tiene dificultad para respirar, sino que solamente hinchazón, o la dificultad es muy, muy leve, ¿okay? Porque muchas veces es ansiedad que tiene el paciente, ¿okay? Lo primero es tomarse 3 pastillas o 4 pastillas de antialérgico, el que sea, el que usted tenga a mano, 4 de un solo golpe, plum, de una sola vez, ¿ok? Eso está descrito en la literatura, que es el primer paso ante una situación de emergencia de ese tipo, ante no poder ir, por supuesto, a un centro de salud. ¿Okay? Segundo, si eso no funciona, dependiendo, si no hay dificultad para respirar, o sea, estamos hablando de una urticaria, utilizamos clorotrimetrón, que es una ampollita que se coloca intramuscular. En niños es, bueno, una dosis apropiada al peso, que es 0.3 miligramos por kilo, pero en adultos es la ampolla completa, punto. Y ya en niños mayores de 12 años se puede utilizar la ampolla completa sin mayor inconveniente. Se coloca intramuscular y eso va a ayudarlos a aliviar los síntomas. Ahora, si hay dificultad para respirar, la droga de elección es la adrenalina. No es el esteroide, no es el clorotrimetrón, es adrenalina, que tiene que utilizarse intramuscular, se coloca en la pierna y se coloca 0,5 cc en adultos, ¿ok? Y 0.3 en niños. Entonces, esa es la primera droga de elección. Si usted sufre de anafilaxia, que es cuando tenemos la dificultad para respirar, que ponemos en peligro la vida, usted tiene que saber utilizar la adrenalina. Pero, por supuesto, lo indicado es que usted vaya a su médico y que se la indique. El médico está en la capacidad y en el deber de enseñarle a utilizar la adrenalina para casos de emergencia. Si usted no tiene esa información, lo ideal es que vaya al médico y que vaya a una emergencia en el caso que lo necesite. Pero hay opciones que podemos utilizar. Antihistamínicos, 3 pastillas o 4 pastillas en una sola dosis, clorotrimetrón y adrenalina en el caso de anafilaxia. Álvaro le dice, ¿hay inmunoterapia contra la picadura de abejas? Sí, de hecho esa es la más antigua que existe, fue la primera que se inventó y es súper efectiva. Recibí inmunoterapia y mi calidad de vida cambió para bien. Eso fue hace poco más de 10 años en el tiempo. ¿Eso se debe repetir? Muy importante esa pregunta. La inmunoterapia, primero, el tiempo de uso es más o menos de 2 años. Si usted recibe inmunoterapia menos de 2 años, eso no sirve. ¿Okay? Tiene que ser como mínimo 2 años. ¿Okay? Eso depende también de cómo es la respuesta del paciente. Ahora, el tiempo efectivo de la inmunoterapia se dice que es entre 12 y 15 años, dependiendo de la marca. Pero 12 y 15 años es el tiempo que más o menos establece. Hay pacientes que, pues, el resto de su vida ya no tienen mayores síntomas. Ahora, si usted comienza, en este caso de este paciente, si comienza a experimentar reaparición de algunos síntomas, vaya con su médico porque a lo mejor hay que hacer un refuerzo, no hay que colocar la vacuna otra vez por los 2 años, pero sí por un tiempito para hacer un refuerzo, digamos que reforzar la memoria inmunológica de esa vacuna para que sea efectiva. Por favor, consúltale al doctor cómo se puede tratar la congestión nasal al usar perfume o crema hidratante corporal. Lo primero es no utilice cremas hidratantes que tengan perfume. Tienen que ser hipoalergénicas, que no tengan ni olores, ni que tengan colores, ni ese tipo de cosas, porque si usted es alérgico y le hace reacción, definitivamente no las puede usar. Los perfumes, mi sugerencia es utilizarlos en la ropa y no directamente en la piel. Entonces eso va a aliviar. Sin embargo, pues lo ideal es averiguar cuál es la causa y tratar la alergia primaria. Normalmente no es alergia al perfume, es alergia a otra cosa. ¿La rosácea es una alergia? La rosácea es una condición de la piel que puede exacerbarse por la alergia. Es un tipo, no es alergia propiamente dicho, una hipersensibilidad, es una reacción de la piel que es una reacción diferente. No es alergia propiamente hablando, pero bueno, se trata con antialérgicos también. ¿La candidiasis es una alergia? No, la candidiasis es una infección por un hongo que se llama cándida, ¿okay? Que puede producirse a nivel de cualquier mucosa, ¿okay? Vaginal, oral, etcétera, pero también hay pacientes que son alérgicos a la cándida. Pero la candidiasis como tal, hablando estrictamente, es una infección por un hongo. Soto Arcángel, que está desesperado. Porfa, mi pregunta, ¿los lácteos dan secreción blanca con la gripe? A ver, si usted es alérgico a los lácteos o intolerante a la lactosa o incluso a la proteína de la leche de vaca, por supuesto que sí, eso le puede dar alguna reacción, sobre todo rinorrea. ¿Cómo diferenciar un moco que es alérgico del no alérgico? Primero, las características. El moco es fluido, es transparente, quizás blanco, pero fluido. No es un moco grueso y espeso. Si es grueso, espeso, de color amarillo verdoso, eso probablemente es algo infeccioso, no es alérgico. Y si dura mucho tiempo, probablemente es alérgico, no infeccioso. Y dijo que fue hace meses. Que fue Hay que verificar, porque probablemente lo que estamos haciendo, lo que hizo los lácteos, fue exacerbar o poner peor una alergia que ya estaba previamente establecida en el paciente.
Mi hijo presenta dermatitis atópica, algunos jabones fuertes y lo metálico en la ropa le produce bastante dermatitis, además de rinitis por cualquier cosa. El tratamiento de inmunoterapia servirá, además él está medicado por epilepsia, estará contraindicado, gracias. Wow, complejo el caso. La dermatitis y la rinitis normalmente es frecuente que convivan. La inmunoterapia ayuda. Lo que pasa es que la dermatitis tiene tres componentes. Está el componente alérgico, el componente infeccioso y el componente de efecto de la piel. La inmunoterapia ayuda con el componente alérgico y va a hacer que las crisis sean mucho menos frecuentes, más espaciadas y menos intensas. Pero no se la va a quitar del todo porque la dermatitis tiene otro componente que es un defecto intrínseco de la piel. Pero se puede utilizar y va a ayudar, sobre todo si tiene rinitis, con la rinitis le va a ir súper bien, con la dermatitis sí le va a ir bien, no tan bien, pero sí le va a ir bien, le va a mejorar. Y no hay ninguna contraindicación con tratamientos con la epilepsia, no hay ningún problema. Mi bebé de 3 años es alérgico a la leche, ¿qué alimentos puede consumir y será así para toda la vida? Depende, a ver, hay que ver si de verdad es alérgico a la proteína o es una intolerancia. Y normalmente, si es intolerancia, eso es transitorio. Si es alérgico, pues lamentablemente no. Pero hay que ver, obviamente hay que verificar en las etiquetas si tiene algo de lácteos o algún componente que diga leche por algún lado, pues, y hay que buscar cuáles son las proteínas de la leche, porque eso también puede ser, a lo mejor algunos alimentos vienen escondidos por allí, dice caseína, no sé qué, eso son caseína o lactoglobulina, esas son las proteínas de la leche que tampoco hay que evitarlas. Ahora, es importante hacer el diagnóstico correcto. Y normalmente, si son niños pequeñitos, después de los 5 años, pudieran mejorar, ¿no? Pero no todos, pero sí unos cuantos mejoran. Doctor, ¿el Montelukast minimiza las alergias? El Montelukast es un antiinflamatorio para la vía aérea y lo que hace es mejorar la parte inflamatoria que producen las alergias. Sí mejora las alergias. Lo que pasa es que no lo hace de manera inmediata. Es un tratamiento que es para usarlo y el efecto lo vamos a ver es a mediano plazo. Buenos días. ¿Una dexametasona puede ser mortal para un paciente? Si el paciente tiene reacción a la dexametasona, que normalmente no es al esteroide como tal, sino a los excipientes, es decir, a los elementos con los que viene mezclado ese esteroide. Todos los medicamentos, vienen mezclados con elementos que estabilizan la molécula para que pueda fluida y que pase a través del componente, de la inyección, etc. Normalmente las alergias son más bien a esos componentes y no al esteroide como tal. Tengo un hermano que está sufriendo de alergia al excremento de aves. Él trabaja para un condominio. ¿Qué recomendaciones, por favor? Hay que ver si de verdad es una alergia o si es simplemente una irritación, porque ese tipo de cosas, excremento de aves, olores fuertes, gasolina, lo que producen es usualmente más en un elemento irritativo. Entonces ahí entraría en lo que llamamos un asma o una alergia ocupacional. Hay que ver si de verdad es una alergia o es simplemente un elemento irritante y pues hay que evitarlo, pues con mascarilla es una cosa que se puede ayudar, usar guantes apropiados, pero hay que verificar primero si de verdad es una alergia o una irritación. ¿Existe tratamiento para alergia a los colorantes, refrescos, galletas, alimentos con leche condensada, gelatinas? Para los colorantes y los digamos, coadyuvantes que están metidos en los alimentos, llámese benzoato, amarillo número 5, que es el amarillo, la tartrazina, o ese tipo de elementos, el rojo de bencilo, eso no hay una inmunoterapia como tal, hay que evitarlo, ¿ok? Hay que evitarlo. Podemos utilizar algunos medicamentos antihistamínicos que nos ayudan, pero realmente ahí la evitación es lo más importante. ¿Qué recomienda para las flemas o carraspear en la garganta? Primero buscar la causa, porque si no sabemos la causa es difícil que sepamos. Hay medicamentos que ayudan con la irritación, este tipo de irritantes, las pastillitas estas que son masticables, etcétera, pero la causa es lo primero. Si yo no sé la causa, no puedo tratar. Se me inflan los labios cuando inflo globos y cuando tomo alcohol. Probablemente es alérgica al látex, amiga. Hay que hacer la prueba porque lo más probable es que seamos alérgicos al látex. Y el alcohol lo que hace es exacerbar esa reacción porque hay una reacción cruzada. Tengo sibilancia persistente, ¿qué debo hacer? Gracias. Vaya con un neumonólogo porque hay que ver la causa. Eso debe ser un asma y hay que ver cuál es la causa de esa asma. Si es un asma alérgica, la podemos tratar con inmunoterapia, pero hay asmas que no son alérgicas. Entonces, ahí mi recomendación es que vaya con un neumonólogo para que lo trate adecuadamente y verifique cuál es la causa. Buenos días, para saber de qué es la rinitis, soy alérgica a muchas cosas. ¿Qué tal? No sé cómo escribirlas. Bueno,
La rinitis ya dijimos que es una inflamación de la mucosa, normalmente por alergia. La causa más frecuente de la rinitis es la alergia. Hay rinitis no alérgicas, pero es una inflamación de la mucosa de la nariz. Las causas pueden ser muchísimas, las alergias son las más frecuentes y si usted es alérgica a muchas cosas, hay que hacer la prueba porque hay que ver cuál es la causa primaria. Normalmente hay una causa primaria o la causa más importante para poder tratarla adecuadamente. Actualmente tengo 53 años. Constantemente tengo que medicarme con antialérgicos fuertes, más el salbutamol inhalador. Y sin embargo, sigo con alergias. Pues probablemente no estamos haciendo el tratamiento apropiado. El asma, porque si utiliza salbutamol es porque es asmático. El asma no solo es tratamiento de rescate, que el salbutamol es un tratamiento de rescate. El asma tiene que necesariamente utilizar un tratamiento de mantenimiento y un tratamiento apropiado que es con los esteroides que se utilizan inhalados. No estoy hablando de esteroides inyectados ni orales, que esos son los que producen efectos secundarios. Los esteroides inhalados no producen ningún tipo de efecto secundario, pero es lo más importante porque no hago nada tratando solo la crisis. Y qué es lo que estamos haciendo con este paciente. Usted está tratando solamente los síntomas y la crisis. Hay que buscar la causa y colocar tratamiento de mantenimiento a largo plazo. Si no, no se va a mejorar, pero ni que quiera. Buenos días, mi mamá tiene una reacción en la piel, lucen como picadas de zancudo, le sale en todo el cuerpo y pica día y noche. Le mandaron crema con esteroides, pero no se cura y siguen saliendo. ¿Puede ser una alergia? Sí, muy probablemente estemos ante la presencia o bien de un prurigo o estemos ante la presencia de una dermatitis de contacto. Hay que verificar, hay que hacer las pruebas para ver, pero sí, es probable que sea una alergia. Buenos días, soy alérgica a las hormigas. Hay inmunoterapia para insectos, sí la hay, existe, y se puede tratar eso de manera apropiada y funciona muy bien. Bueno, doctor, nos queda un minuto y quiero preguntarle de los exámenes. ¿A qué soy alérgica? ¿Cómo me hago ese examen? ¿Cómo se llama? Bueno, hay varias pruebas. Está la prueba que hacemos en piel, que es el prick test, que es el famoso pinchacitos que no duele, que la gente dice, eso duele. No, no duele. ¿Okay? Son los prick test. Es una prueba que hacemos los alergólogos en la consulta y que nos va a orientar. Es la prueba más efectiva porque es una prueba directa. Estamos viendo lo que el paciente le produce la reacción. Pero también están las pruebas en sangre, que son las IgE específicas para los elementos, el famoso RAST. Eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a orientar. Y en el caso de lo que no se le pueden hacer las pruebas en piel, porque tengo un problema de piel, dermatitis, etcétera, o porque no está tomando antialérgicos, o porque el paciente no se quiere hacer las pruebas en piel, sencillamente como eso, pues se pueden hacer las pruebas en sangre, que están disponibles en muchos laboratorios y que son pues bien apropiadas si están bien interpretadas. Y eso es importante. La interpretación tiene que hacerlo un médico. No todo lo que sale allí es positivo. Hay que verlo con los números, con las clases como lo reportan, porque solamente es positivo algunos de ellos y hay que corroborarlo siempre con la clínica que tiene el paciente, con las manifestaciones. Bueno.